la clase correspondiente al problema conocido como el error médico. Aquí vamos a ver dos temas que son importantes y que están vinculados a la actividad profesional que los médicos tenemos que enfrentar en la vida diaria. De manera que inmediatamente ustedes comiencen a laborar en las organizaciones donde tengan acceso, están obligados en su deber de cumplir con las obligaciones relacionadas pues con el objetivo de curar a las personas, curarlas, mejorarlas, aliviarlas, conservarlas, lo que ustedes quieran. Entonces, el objetivo principal de todo nuestro esfuerzo, de todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años, se concentra en la atención de los pacientes. Pero hemos visto que el acto médico es un acto profesional en el cual nos involucramos con mucho ahínco, pero que está rodeado de problemas, porque hemos incluso considerado que hay hoy en día una suerte de conflicto de la relación médico-paciente. Y ese conflicto es real porque hemos visto que en los hospitales peruanos han comenzado a agredir a los médicos. Y esa agresión a los médicos es síntoma de que la relación médico-paciente no es lo más adecuada posible. Indudablemente hay varios factores, ¿no? O sea, ustedes pueden entender la misma relación que hay en una casa, en un hogar, en un grupo humano, donde hay diferencias, divergencias de personas. Y los conflictos se producen indudablemente como consecuencia de ellos. Pero lo importante es que en medicina, que es un acto tutelado por el Estado, cuidado por la salud, hay una serie de situaciones que administrativa o desde el punto de vista legal están observadas por las organizaciones, obviamente, del RAP. De manera que lo que vamos a ver el día de hoy es cómo la atención de los médicos hacia los pacientes no siempre tiene el éxito que se espera. Y eso, como en cualquier profesión, es fruto de lo que se llama un error. Y un error es, obviamente, en cualquier profesión, en cualquier situación, en la vida cotidiana, produce siempre algún tipo de daño. De manera que los errores que cometemos en manejar los automóviles, en utilizar algún instrumento, en realizar alguna actividad humana, siempre está en un ámbito de posibilidad de error. De manera que lo que vamos a ver el día de hoy es eso: cómo es que existen algunas situaciones que en el desarrollo de nuestra profesión se producen errores que pueden producir un daño. Porque también puede haber errores que no producen ningún daño, ¿no es cierto? De manera que eso es lo que tenemos que considerar. Bien, entonces, de hecho, no nos olvidemos que un error está alrededor de una consecuencia latente. Cuando vemos un niño con un vaso de vidrio, lo más probable es que suceda algo. Antes, cuando usábamos más el vidrio para los envases, sobre todo de líquidos, veíamos a los niños en las piscinas con sus botellas en la mano, caminando, ¿no? Expuestos a resbalarse, a caerse, qué sé yo, niños inestables. Entonces, ya eso nos induce a pensar que cuando hay un error, cuando hay una cosa que se lesiona, que produce daño, que produce alteración, siempre tiene que haber algo alrededor. De manera que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y lo que vamos a tratar de buscar y tratar de identificar para ver de qué pasa. Entonces, los errores pues en medicina son frecuentes. Bien, quienes se encargaron de darnos una pista sobre el tema son estos doctores que universalmente los tenemos muy en cuenta. El doctor Lea Lip, cirujano pediatra, que estudiaba en este trabajo y definió que los errores en medicina estaban vinculados por estos actos que no eran intencionados, pero que no lograban el objetivo que se planteaba, ¿no? Y es verdad, es como cuando ustedes salen en un automóvil y chocan. Nadie sale a chocar, ¿no es cierto? Sino que la idea era llevarnos hasta el otro extremo donde íbamos a ir. Si no se logra eso, para él. Y sin embargo, el doctor Reason, James Reason, un poquito posteriormente, él es un psiquiatra connotado, que trabajó en el problema del error por su punto de vista y trabajó en las industrias, entre otras, de manera que lo aplicó en la medicina, y él estableció que el error más bien era
una falta en la secuencia planificada. O sea, ustedes para hacer algo siempre tienen que planificarlo, ¿no es cierto? Para hacer un acto quirúrgico uno tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse los guantes, tiene que usar los instrumentales, tiene que, etcétera, etcétera. De manera que esa secuencia, cuando fallaba, Wilson dijo, cuidado, ahí está la clave. De manera que esas son las dos formas como podemos interpretar el error como válido. Muy bien. Entonces, en la literatura médica no es muy frecuente, pero los informes que han habido más importantes a lo largo de la historia son estos de acá. Sobre todo este del doctor Lee, que escribe un libro que se llama Medical Error, el error en medicina. Y el año 2000, el Instituto Científico de Estados Unidos, en Estados Unidos hay un Young, que es un institution medical, que trabaja con varios temas, incluyendo temas éticos. Y él publicó esto de acá. El error es humano, construyendo la seguridad en los sistemas de salud. Determinó que había un número determinado de muertos por error médico. Y eso fue un escándalo, ¿no? Imagínense que salga en el periódico, mueren 44.000 al año en Estados Unidos. Dios mío, yo no iría al hospital, ¿no? ¿Quién va a ir al hospital a morir en el hospital? ¿No les parece? Bien, y después han habido otros, no son muy frecuentes, pero son pocos. El Colegio Médico ha hecho un capítulo sobre error médico basado en estos temas. O sea, lo que significa que los médicos, yo podría decir que no reconocemos los errores, o la otra sería no queremos comentarlos, no nos conviene. O sea, hablar de, como dicen, de la soga en la casa del ahorcado, de repente esa es una de las causas, no reconocemos los errores. Muy bien, entonces por ahí el doctor Wilson habló de la teoría del queso Gruyère. O sea, el antecedente nada más. Los quesos Gruyère son como ustedes saben, unos quesos que fermentan. Y cuando fermentan producen unos grumos que cuando termina el queso queda todo agujereado. Y son grumos al azar. Jamás están en línea. Están al azar. De manera que nunca uno pensará que puede ver a través de un queso suizo. De manera que eso es lo que planteó Gruyère. Y efectivamente, ustedes con mucha frecuencia vamos a ver en la carretera estos paneles que hacen para avisos, y ahí vemos pues a estas moscas caminando por ¿no? Entonces uno dice, oh, qué lindo. Y a veces yo he visto aquí en el frontis de la facultad unos señores que se suben, están limpiando, pintando, y como lo he visto de cerca, me he fijado si tienen todos ellos las seguridades del caso. Un paso en falso y caes desde aquí hasta abajo, mueres. De manera que eso es una cosa muy importante. Entonces, para ello, en medicina, entonces habría que considerar que esos factores que están alrededor de los errores debería ser cero. Si nosotros no queremos quejas del público, si no queremos observaciones de nosotros mismos, si no queremos ver, aparecen entonces una serie de situaciones alrededor del tema. De manera que comenzamos a usar muchísimos exámenes auxiliares que nos garantizan que lo que queremos lograr se está haciendo, indicadores de varios tipos para saber que el diagnóstico es preciso, que las máquinas vamos a confiar en una máquina en la cual estamos siguiendo el tratamiento de un paciente. Ya hoy en día se confía poco en los juicios clínicos de los médicos, cada vez menos, porque las máquinas nos están reemplazando. Hay poco tiempo, los médicos dedicamos muy poco tiempo al paciente. Lo más que comunicado son 15 minutos, en la cirugía más de 1 o 2 horas, pero el paciente está 300 horas en una hospitalización, 400 horas, de manera que no hay mucho contacto con los pacientes. Eso es un factor importante en la obtención de los errores. Y a veces pudiera ser, en algunos casos, en los casos máximos donde no hay un verdadero nivel de capacitación. Por eso hoy día la mayor parte de organizaciones tienen que dar los pasos necesarios para corregir y prevenir todas esas cosas. ¿Cómo prevenimos? Bien, al contrario, sí hay que darle importancia a los auxiliares, hay que
mejorar los juicios clínicos, la experiencia, la investigación, las investigaciones que ustedes hacen, etcétera, etcétera. De manera que la medicina moderna exige 0, cosa que es imposible, ¿no? En un caso de estos, ustedes obviamente podrían darse cuenta que no siempre se puede lograr, pues, imagínense en estas condiciones, y eso lo van a ver, eso es una foto real, no lo he sacado de imaginación, es el Perú. Ya hoy día ya no hay muchas de esas cosas porque los municipios son exigentes, hay mucha modernidad en la construcción de los grandes edificios y las condiciones son casi 0. Es raro que muera una persona en estas condiciones, pese a que son en elevadas alturas. ¿Por qué? Porque hay obligaciones que exigen a los constructores que sigan. De manera que esas exigencias serían el remedio a los problemas de los errores en medicina. Bien. Entonces, hasta ahí ya apliquemos entonces el famoso, la teoría del queso de Reason, por la cual efectivamente, si en el sentido estricto es difícil ver a través de un queso, nosotros podríamos ver, en el caso de un paciente, de un grupo de pacientes en un hospital de seguridad social, hace unos años, se compró bario para los estudios de exámenes, cuando se usaba el bario con mucha frecuencia, pero ya se usa. Pero alguien compró bario industrial. El que recibió el bario lo guardó y lo puso en los anaqueles. El médico recetó el bario y el paciente recibió bario por manos de un tecnólogo. Se murieron 6 personas. Habían consumido bario industrial. Bario industrial que sirve para hacer química. Imagínense. De manera que la teoría del queso suizo es una teoría muy explicativa del tema. De manera que comencemos a ver sus errores, los vamos a ver analizando esta diagrama de Reason. Bien, miren, se ha estudiado esto a lo largo de la historia, no es nuevo, ya lo hemos visto. Pero lo importante de esta lámina es que muestra que en la mayoría de estudios siempre nos orientamos a ver el número que hay y los tipos de problemas que pueden dar. Y generalmente siempre hay esto, una gran cantidad de errores médicos que no producen lesión. Miren, esa es la suerte de la medicina. Si todos los casos donde hay errores médicos produjeran lesión, seríamos prácticamente, no podríamos ejercer, como pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos los médicos gastan un sueldo, ellos ganan 20, 25, 30 mil dólares al año en seguros de mala praxis. Y en el Perú, el día que haya eso, mejor se cambian de profesión, porque vamos a trabajar para los seguros. Los seguros hoy día son carísimos. Bien, entonces lo importante es que a lo largo de la historia, los interesados han hecho estos diagramas y han encontrado que sí es cierto, existen daños y lesiones. Eso es lo común en todas partes. Que hay daños, sí, es verdad. Cada día son mayores, porque se pueden detectar. Aún así pueden haber daños graves sin lesiones. Y también pueden haber leves y también pueden haber fatales. De manera que en el menú de situaciones relacionadas con los errores supuestos de la medicina hay respuestas para todos los gustos. Sí hay. Y eso se ha llevado un poco a la práctica, porque el error humano puede ser producido por varios factores. Por ejemplo, cuando hablamos de deslices, cuando nos desviamos de un plan previsto, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a hacer una cirugía y se requiere una válvula cardíaca, y a la hora de poner la válvula cardíaca no está, porque no es el tamaño de la válvula que se requiere. Imagínense con un paciente abierto. Hemos visto en el colegio médico varias veces un paciente que lo operan de una herida abdominal, lo preparan para hacerle una implantación, lo llevan a la sala de operaciones, lo duermen, y cuando llega el cirujano, el paciente estaba mal preparado. El paciente regresa a su sala anestesiado, se despierta y no lo habían operado. ¿Qué pasó? Simplemente había una desviación del plan previsto. No se había hecho los preparativos para ese paciente, limpiarlo, lavarle el colon, hacerle una serie de situaciones antes. Y luego vienen también otros temas como planes incorrectos, que son los que se llaman los famosos equívocos,
Omisiones, que son las situaciones en las cuales se deja de hacer algo, ¿cierto? A veces pasan esas cosas. Lo importante es que todas estas situaciones, llámenle el nombre que ustedes le pongan, deslices, equívocos, errores, lo que ustedes quieran, se pueden poner muchos adjetivos, todos ellos producen los famosos eventos adversos. Y como hemos visto, para efectos son prevenibles. Quiere decir que cuando nosotros planificamos una cirugía, un tratamiento, lo que fuera, siempre pensamos en los pasos que vamos a seguir, no habría nunca problemas. De manera que en esas condiciones. Sin embargo, como vemos siempre respuestas anormales, muchas de ellas eventos adversos de los propios medicamentos, como vamos a ver, que no son previsibles, no los podemos prevenir. Cuando son prevenibles, pues lo analizamos después del muerto que aparece, se llaman eventos prevenibles. Pero ¿cuál es el problema, señores? El problema es que si estos eventos adversos prevenibles no se realizan, aparece el concepto de la negligencia. De manera que ustedes, a los cuales se les exige la perfección, a los cuales el paciente les exige el 100% de resultados óptimos que le garanticen que han venido para curarse y se van a curar, en ese caso ustedes tendrían que garantizar que los eventos habrán sido previstos. Y si aún así se producen, ahí viene el concepto de negligencia. De manera que ustedes ven, todos los días o todas las semanas, por lo menos una vez al mes, aparece una denuncia de negligencia médica. Y los familiares dicen: doctor, he traído a mi niño, ayer estaba bien, caminaba, respiraba, todo, lo metimos a la emergencia y se murió. ¿Cómo que pasó? No sé, la enfermera me dijo, la semana pasada han mandado una enfermera, es el niño que se tragó una pelota. Hay una secuencia de hechos: el chico con la pelota, le se quiso sacar la pelota, le sacaron la patada, se llegó a la emergencia, la recibió el médico, no había un tanque de oxígeno, ¿qué sé yo? Presa la enfermera. Ese es el error. Ahora, lógicamente alguien diría: ¿cómo? ¿No había un tanque de oxígeno? Aunque no sirve para nada el tanque de oxígeno, ¿no es cierto? Pero los periodistas, la población, el juez, ¿había un tanque de oxígeno? Sí había, pero estaba en el segundo piso. Negligencia. Nos fregamos. Miren, así que mucho cuidado. Ustedes han entrado en una profesión de gran riesgo. La medicina hoy día es una profesión de alto riesgo. Es como manejar un avión. De manera que, cuidado. Lo malo es que en el avión mueren todos. Y en la negligencia no muere más que el paciente. Esa es la gran suerte para nosotros, pero no para el paciente. Muy bien. De manera que esa pregunta, a la pregunta ¿por qué está frecuente el error? Ya lo hemos visto, ¿no? Pero aquí en este diagrama nos enseñan algunas cosas, ¿no? Dicen: falta de información. Y es verdad. En los hospitales, si ustedes vayan al hospital, nunca falla nada. Lo que hacen las denuncias son los pacientes. Los médicos minimizamos el error, lo guardamos el error. Yo les puedo dar fe, porque yo he trabajado en el colegio médico varias oportunidades y he estado muy al tanto de lo que pasa en los hospitales. Yo sí podría decir que en todos los hospitales de Lima hay errores graves, de falla humana. No, porque son errores, eventos adversos, que está bien, son humanos, y ustedes están entrando a ese negocio. Creen que el error no es parte de la actividad diaria. Eso cree la mayor parte. Ustedes mismos. Ustedes no están entrando para pensar que van a ser alguna vez denunciados o castigados eventualmente por un error médico. Ustedes no tienen ni idea de eso. Usted piensa que la medicina es fácil, no va a llegar. No, estamos llenos de situaciones peligrosas. Este es el gran problema, ¿no? Los médicos, como los perros, echamos tierra, ¿no? Tierrita. Y último, hay una gran dificultad para enfrentarse al tema. Los médicos se mueren, no saben qué hacer cuando ven un error médico. Muchos médicos, miren, cuando los pacientes son indolentes, hoy día los pacientes ya no son indolentes. Hoy en día hay prisión preventiva. Cuidado, señores, hoy hay prisión preventiva. Si el juez determina que hay una crasa error médico, él puede determinar que el médico vaya preso. Eso ya no es como antes. Antes había un accidente de tránsito y uno se iba a su casa y después, a la cárcel, a la comisaría, y a su casa. Ahora viene en prisión preventiva.
¿Por qué? Porque las exigencias, señores, y esto va a continuar. De manera que todas esas situaciones son las que van a... Bien, ahora vamos a aclarar los eventos adversos. Miren ustedes, ¿qué culpa tiene uno de que le dé una pastilla a un paciente y tenga una alergia a la aspirina? O a cualquier cosa. Ustedes vayan, ahora que van a estar en emergencia, van a estar viendo lo que más vean en emergencia, los que estén realmente convencidos, van a estar en una emergencia y una vez cada mes o cada año o cada día, qué sé yo, depende del movimiento de la emergencia, va a haber un paciente que hace una anafilaxis y se puede morir. Se puede morir. Yo conozco algunos pocos pacientes que se han muerto con alergia a la penicilina. Es rarísima, porque antes se usaba pues todos los días, miles de pacientes, pero se moría uno de vez en cuando. Y ese de vez en cuando es de la negligencia médica, ¿no? Pero ese es un evento adverso. O sea, uno no puede prever el evento adverso. El problema es que si usted pone penicilina, ya por costumbre preguntamos, ¿usted usó penicilina? No, allá póngale. Miren cómo una cosa está rara, es rarísimo una alergia a la penicilina, pero existe. No vayan a ser premiados, ¿no es cierto? De manera que hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, existe el concepto de eventos adversos, que es un concepto que tienen que manejar bien, que son un montón. Prevenibles o no prevenibles, humanos o no humanos, hay eventos adversos. Otro es los eventos que se llaman iatrogénicos. Esa palabra no debemos usarla, pero se usa, porque iato quiere decir médico, genos reproducido por. Entonces, habla de todas las respuestas que se dan por intervención médica. Quiere decir que cuando curamos un paciente estamos haciendo iatrogenia. Pero generalmente lo hemos interpretado que cuando uno le sale mal algo y está intervenido médico, iatrogenia. Entonces, el término adecuado debería ser iatropatogenia. Pero no se usa. Y ustedes van a escuchar con alguna frecuencia en el ámbito médico y fuera de él, pero más en el ámbito médico, iatrogenia. Entonces, cuando usted le pone una inyección a un fulano y hace un absceso glúteo, eso se llama iatrogenia. Eso no es, puede ser prevenible o no, es prevenible. Pues lo limpian bien, pero hace pues porque la sustancia le produce una necrosis. Eso no es culpa de ustedes, ni de la limpieza. Los dos casos son iatrogenia. Entonces la iatrogenia es todo lo que hacemos en relación con el acto profesional, generalmente los médicos, pero también cualquier otro de la medicina, ¿no? Una enfermera, lo que sea. Iatrogenia es todo lo que se produce por acto médico. No lo malo, pero le achacamos a lo malo. De manera que ese es difícil de explicar a veces, ¿no? Entonces, si no usan la palabra, si la usan, entiéndanlo como que eso es producido porque alguien médico, vestido de blanco, me puso la inyección. Bien, pero miren ustedes, la negligencia está en el medio, como un núcleo. El evento adverso puede ser evento adverso, pero si usted no le ha preguntado, ya se convierte en negligencia. Y pueden ser eventos prevenibles o no prevenibles, errores no prevenibles o eventos prevenibles, si ustedes no han tomado la debida, si ustedes no tienen en su maletín una ampolla de adrenalina, no pueden poner inyecciones en la calle. No pueden. En una farmacia, si no hay adrenalina, no se pueden poner inyecciones. Porque uno de 100.000 se va a morir. De manera que eso es la parte de la prevención. La prevención es para todos. Aunque nunca se produzca. Cuando yo compro un seguro de vida, yo no digo me voy a morir, me voy a tener un accidente. De manera que ahí está la idea. Entonces la negligencia abarca eventos iatrogénicos hechos por los médicos, eventos adversos, reacciones adversas no prevenibles, eventos prevenibles, obviamente, los que hacemos generalmente en el uso médico, y los errores no prevenibles, que pueden aparecer fortuitamente por otras causas. De manera que eso es lo que tienen que saber ustedes respecto a estos temas. Muy bien. El doctor Lee, cuando hizo este diagrama, pensó muy bien, me pareció muy interesante y mucho lo comentamos. Cuando ustedes suben a un avión, tienen la seguridad de que no les va a pasar nada. ¿Alguno de ustedes ha subido a un avión? ¿Alguien ha pensado que se va a morir en un viaje aéreo? Claro, pero el que va por primera vez y cuando siente, ¿verdad? Ay, Dios mío, se asusta. Pero todos llegan a su destino. Es más fácil entrar a un avión que entrar a una combi, ¿no es cierto? Igual en los ferrocarriles europeos, los japoneses, un tren bala a 340 por hora y no pasa nada. Nadie se ha muerto en un tren bala.
en una planta nuclear, el caso de Nikishima, ¿se acuerdan de la...? Tan seguro está que es excepcional que alguien se muera por... De manera que no hay relación estadística entre estas y la posibilidad de que surja un evento. Sin embargo, ustedes al hacer un acercamiento, ya cuando entran a un vuelo charter o cuando agarran un automóvil, su automóvil de diario, sus posibilidades de morir aumentan más o menos aritméticamente a las condiciones de posibilidad. O sea, yo subo mi carro, tengo la posibilidad de llegar a mi casa en el 90%. Pero hay una posibilidad. En cambio, cuando ustedes, en algunas situaciones, ingresan a un hospital, se suben a una montaña o se tiran de un puente, si ustedes cuentan los errores médicos, las posibilidades crecen estadísticamente, geométricamente. De manera que ya no es el rango estadístico que ustedes saben para calcular una muestra determinada, se hace patente. Quiere decir, el riesgo tan alto de estos montañistas es equivalente a los cuidados de la salud. Eso podría, imagínense que fueran pacientes en vez de médicos, estudiantes de medicina. ¡Qué horror!, ¿no? Dirían, ¡qué barbaridad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, el riesgo de los errores ya ha sido establecido también. Y entre ellos hay un autor que es Pirro, que nos hace, en base a los conocimientos de Reason y de Leib, determina que la aviación, la industria nuclear y las compañías espaciales de los Estados Unidos, de la NASA, tienen estas 4 cosas que debería tener la medicina. Primero, seguridad en el reporte. Todo se debe reportar. Todos los días se debe chequear. Segundo, la seguridad tiene que ser organizada, es orgánica del sistema. No es al azar, que a mí me gusta, no. Todos los días alguien entra y chequea las válvulas, esto, lo otro. Cuando suben un avión, ahí ven, el hombre agarra y comienza a chequear. El otro chequea las computadoras. De manera que ahí está. Después hay lo que se llama las técnicas. Hay técnicas para hacer los procedimientos. Y esas técnicas se hacen a través generalmente de aparatos, de medidores, que permiten interpretar lo que pueda tener. Y por último, el uso, pues obviamente, de protocolos. Tiene que estar escrito, organizado. De manera que cuando tiene eso en un perro, esto garantiza disminuir al mínimo posible los eventos adversos generalmente producidos por mano humana. Porque hay cosas que no se pueden predecir, ¿no es cierto? Si cae un rayo en un avión, no dice, le faltó el pararrayo. No sé si habrá pararrayo para aviones, no creo. Muy bien. En ese sentido, pues hay muchos errores médicos, como el usar el tipo de pelo que se va a usar para los trasplantes de pelo. ¿Y a quiénes afectan los errores? Miren, este es un estudio bien interesante y sencillo, pero a mí me encanta presentarlo porque dice lo que yo he vivido en mi carrera profesional y que cualquier médico lo haría en las mismas condiciones. Miren, en general, todos los casos, en todas las áreas, hay un riesgo, pero son mucho mayores donde hay lo que se llama poblaciones vulnerables. Y solamente para un ejercicio, ¿quiénes son vulnerables? Los viejos, los de cuidados intensivos, pero todos estamos involucrados. O sea, lo que quiero que saquen ustedes esta idea, no vayan a pensar que la medicina es una carrera fácil y uno llega y triunfa y no pasa nada. Siempre, desde el internado, el residentado, van a tener problemas. Y aún cuando sean viejos y expertos, pueden tener problemas. De manera que eso es algo sumamente importante. Pero las áreas vulnerables son las que nos van a rendir mayor número de eventos no deseados. Bien, ese estudio, sí, señores, tienen que llevarse en la cabeza y ustedes tienen que tener esta idea para siempre. En ese estudio que se hace en el Johns Hopkins, que es un estudio de los años 80, un poco antiguo, donde se tabulan a 30.000 médicos de la manera más estricta posible de los hospitales de Nueva York,
encuentran que se han determinado cerca de 30.000 pacientes estudiados y han encontrado que el 3.3% tenían eventos adversos. Oigan, ¿usted cree que el 3% es alto o es bajo? Imagínense, ¿no? De cada 10 pacientes, una posibilidad de que haya un error médico. De 100 pacientes, 10 pacientes, de manera que 4 pacientes. Eso es bastante. Cuando tiene una masa de 40.000, para tener 400. Dios mío, 400 personas que tengan un daño y que puedan morirse o que encima puedan reclamar. Dios mío. De manera que esto es sumamente importante. De manera que este evento adverso que se va a producir por cualquier causa ocupa un 3.3%. Pero lo importante es saber de dónde, cómo se subdistribuye, ¿no? Ese 3%. Y se encuentra que más o menos el 58% de los eventos adversos son evitables. Ese es nuestro gran problema. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden evitar, pues señores. Si hay un terremoto en un hospital, ¿qué culpa tenemos? Claro que es raro, pero puede haber. Y lo más importante es que 27% de estos casos corresponden a la negligencia médica. Ese es nuestro problema. Porque acá nos pueden hacer juicio, no nos va a pasar nada, pero acá sí. Esto es lo que hay que evitar. Nosotros no podemos resolverlo todo, pero esto sí. Claro, que comparando con el 3% de 30.300 o lo que fuera el número que sale de ese número, no es tan grande porque los de negligencia son la mitad de la mitad. Pero están. Eso es nuestro problema. Individual. Muy bien, entonces con esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, porque las causas más frecuentes del error en medicina se han encontrado, entre otras, obviamente, la posibilidad de la falta de conocimiento. Hoy en día en los hospitales es posible, ¿no? Pero yo creo que en hospitales docentes, pero es posible que la falta de conocimiento sea una forma de error médico. Se podría hacer, eso no, creo que no podemos desdeñarlo. Igual, el medio donde se desempeña un profesional. Ustedes saben que todos los hospitales o todos los lugares donde ejercemos no tienen todo el 100% de las necesidades que podríamos tener. Imagínense, es una posta médica, de las miles de postas médicas donde trabajamos los médicos, no todas tienen pues todos los aparatos que se requieran, no tienen medidores de gas, bueno, lo que usted quiera. No puede tener, pues no, sería imposible tener hospitales especializados en todas partes. Si tienes un infarto y estás en una zona alejada, en Cañete, no vas a pretender que en ese lugar haya pues un equipo de guardia para tratamiento con trombolisis o cateterismo cardíaco, no se va a poder hacer. Entonces estamos a merced de lo que tengamos que realizar en los lugares. Igualmente los hospitales no hay una organización. Hoy en día, cada día hay normas que ya se han ido aplicando. Yo creo que ya estamos en condiciones ahora de poder prever estas cosas. Entonces ya se exigen manuales, guías, entrenamiento, capacitación. Se hace, por supuesto que se hace. En algunos más, en algunos menos. No nos olvidemos que los hospitales atendemos centenares de pacientes al día. La emergencia que menos atiende son 100 pacientes, una posta médica. Un hospital recibe 800, 300, 400 al día. Vayan ustedes a los hospitales grandes. 300 personas atendidas en un día. ¿Cómo no van a haber errores? Igualmente las remuneraciones tan altas que recibimos no nos permiten. ¿Qué hacemos con tanta plata? La mala comunicación entre los profesionales, los procesos de información inadecuados, la toma de decisiones a veces no fundadas. De manera que todo lo que ustedes consideren pueden ponerlo acá. Siempre es una debilidad que normalmente tenemos que usufructuar para tomar las decisiones. Bien, ya ustedes saben trabajar los mapas conceptuales, entonces pueden manejar con facilidad los árboles de problemas. Los problemas, cuando se aparecen, fácilmente los se pueden detectar, agarran el error y comienzan a analizarlo y van a llegar siempre a determinar dónde está la falla del error. De manera que eso es lo peligroso,
Entonces, si los errores médicos que se producen, los problemas que se producen son evidentes, son denunciados, seguimos y nos van a encontrar. En algún sitio algo hemos hecho, algo hemos dejado de hacer, de manera que fácilmente se puede llegar. Claro. De manera que esto en general genera los errores médicos. Por parte de nosotros, miren ustedes, nosotros no quisiéramos, ustedes no quisieran jamás. Hay miedo y culpa, rabia cuando se producen. Igualmente, ¿qué es lo que dicen los demás médicos? Yo les digo, porque yo he trabajado en esas áreas y he visto cuando alguien comete una falla y comienza a ser sancionado administrativamente sancionado en el colegio médico, procesado en el Poder Judicial. Dios mío, qué peor sería que eso. De manera que para esto hay que tener una actitud crítica, hay que prepararse para los errores, no hay que tomar lo que no existe, tienen que prepararse. Parte de todo el proceso en un hospital, cuando ustedes llegan, es revisar todos los temas que están vinculados con las posibilidades de error. ¿Qué errores se producen? ¿Qué puede faltar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener? Que nunca les falte, siempre que les sobre. De todas maneras tiene que estar. De manera que ustedes tienen que estar muy preparados para evitar que se produzcan esas diligencias. Ya en el Perú hemos recibido el influjo mundial, hay ya suficiente cantidad de trabajos a nivel mundial que ya han sido detectados por la Organización Mundial de la Salud, y en las sendas asambleas se han dado resoluciones que han sido las que sirven de base para que los hospitales comiencen a tener ese problema. Miren ustedes, en el año 2004, y yo les pregunto, ¿y antes del 2004? No había. Nosotros hemos sido sumamente primitivos. Recién, en estos últimos años, van a encontrar ustedes los documentos normativos que sirven para prevenir, para trabajar, para hacer, para gestionar, para todas las cosas. Antes no había. Había una verdadera abandono de esos temas. Bien, entonces ya hay un plan nacional para la seguridad que funciona ya desde el año 2006, por el cual hay una serie de procedimientos que están vinculados a esto que se llama la gestión de la calidad, porque hoy día funcionamos en calidad total. Quiere decir que los objetivos de la calidad son que no suceda nada, que todo se trabaje adecuadamente, que todo sea en buenas condiciones. Ya el Estado ha establecido, por ejemplo, en el caso famoso de esa pierna del Hospital Sabogal, operaron una pierna, la enfermera la otra, cosa que fue falso, pero el público peruano lo entendió así, y que en ese hospital cortaban una pierna por otra, cosa que no era verdad, pero ellos lo tomaron así. De manera que eso quedó establecido. Entonces, para eso ya hay un chequeo que se hace a nivel mundial. Ustedes vayan a los hospitales, cuando vayan al hospital van a ver, para entrar un paciente tiene que tener una lista de chequeo perfectamente establecida. Y así tiene que ser. No voy a pasar de nuevo que se saca una pierna por otra. Yo he visto operar una cadera por otra. Un paciente con una cadera, lo meten a la sala y le cambian la prótesis. Cuando sale, ¡ay! Imagínense, eso es más grave que eso que puede haber. La de la pierna peor todavía, pero ahí el problema es que la pierna enferma radiológicamente estaba mejor que la pierna que le dolía. Es otra cosa. Ahí no había. Sin embargo, el público, y los han perseguido a los médicos terminaron, uno de ellos terminó trabajando en el Cerro de Pasto, pobrecito. Y ahí lo encontraron, y ahí lo agarraron, y ahí lo botaron. La hazaña, bueno, la venganza del pueblo. Muy bien, entonces hoy día hay estas cartillas que hoy día permiten que se tengan que hacer unas listas de chequeo sobre todas las cosas, garantiza de alguna manera evitar estos problemas. De manera que ya hoy en día hay algunas cosas que nos permiten cuidar. De todas maneras, estos son en general situaciones muy publicitadas, generalmente situaciones graves, pues, ¿no?, que tienen que producir este tipo de situaciones. No nos olvidemos lo complejo que es hoy día la medicina, cuánta gente está en un trasplante de hígado, etcétera, etcétera. La ventaja que tenemos, la desventaja que tenemos de que los periódicos, cada vez que pasa algo, aumentan sus ventas. Esto que quisiera que ustedes recuerden me parece muy importante. Hay un tema que habíamos hablado desde el comienzo, lo que se llama reacciones adversas de medicamentos. Esto no tiene que hacer con negligencia médica, por si acaso, ni tampoco son errores adversos, son solamente reacciones adversas, que no son prevenibles, de manera que son situaciones que producen daño, que no son intencionadas
y que se dan como tratamientos normales. Sin embargo, por respuesta del organismo producen el daño. Y esto lo ha reconocido la propia universidad. Y hay que usar esos recursos cuando tengamos algún problema de estos, hay que revisar el tema. Y esto es tan importante que en Estados Unidos, en el año 2004, creo que fue, en el año 2005, se mostró que las reacciones adversas a medicamentos ocupaban la cuarta categoría en los causas de muerte, de mortalidad en los Estados Unidos. Yo no sé si será cierto, pero yo recojo el dato. Me parece monstruoso que muera tanta gente por causas de... Claro, comparado con accidentes vasculares, con enfermedades cardiovasculares, pues ni hablar, tremendamente mayores, pero ocupan un espacio. Bien, hay algunos eximentes, no todo lo que hagamos los médicos, casos fortuitos, estado de necesidad, culpa del paciente, culpa del concurrente del paciente y del demandado, culpa de un tercero, limitaciones propias de la medicina, fracaso del error. O sea, todo lo que ustedes crean que nos puede eximir. Generalmente son causas del paciente. Pacientes que no toman, que se equivocan, que el paciente le das una pastilla, se toma 4, viene en coma hipoglicémico, qué sé yo. O sea, hay muchas causas. Pero hay que tomar en cuenta, tomar nota de todas estas, para que en el caso que causamos tengamos la posibilidad de exonerarnos de las responsabilidades. El caso fortuito es otro tema importante. El caso fortuito vendría a ser la contraparte que necesitamos entender. Toda aquella situación que produce algún tipo de daño, pero que sea imprevisible, que sea inevitable, que exista, porque es una posibilidad y que es inimputable. Entonces esto lo vamos a ver con frecuencia cuando tomamos pacientes que toman la multitud de drogas, a alguno le produce incluso la muerte. Yo hice morirse 10 personas por uso de analgésicos intramusculares. En una larga historia de trabajar los 20 años en un hospital, vas a ver alguna vez que alguien se muere por una ampolla. Yo he visto morirse 10 personas, es un montón. ¿Cuántos habrán morido sin que yo lo vea? De manera que, entonces eso se llaman casos fortuitos. Pero el caso fortuito se puede convertir en negligencia. Nunca pongan una inyección si no tienen adrenalina en la mano, cortisona, antialérgicos, lo que sea. Nunca pongan si no tienen lo mínimo para asistir al paciente. Lo mínimo. Miren ustedes, ha pasado más de 2000 años. Y el principio médico más importante es este. Después del 2000, o sea, miren la importancia que tiene. De manera que las conclusiones pues son que errar es humano, cuidado, no basta el ser simpático, brillante, el primero de la clase, peor no venir a clase, es el colmo, ¿no? Lo único que podíamos darle a los negligentes que no vienen. No puedo obligar, hay libertad de culto, libertad de todo. Miren, los errores médicos en su mayoría son prevenibles. Eso sine qua non. Sine qua non. Nunca hagan un acto médico si no le preguntan al paciente consentimiento informado. Pregúntenlo. Y obviamente debemos evolucionar a una cultura no de sanción, sino de... Bien, vamos a ver unos cuantos temas de lo que se llama malpraxis. Desgraciadamente quisiéramos hacer una clase especial de esta pero vamos a tener que hacerla así porque está en el currículum, está diseñado así. Miren, ya hace más de 5000 años en esta piedra que había en Sumeria, allá en Babilonia, más de 4000 años, estaba esta descripción. Miren, ¿qué tal si abre una ley así? Y esto es el rol regulador del Estado. El Estado cuida a sus ciudadanos. De manera que ahí está la sanción, la responsabilidad y la sanción. Bien, pero en los tiempos modernos ha aparecido los grandes códigos que se llaman códigos obviamente de ética médica, incluyendo el nuestro, en el cual el sistema se llama de autorregulación, por el cual
nosotros nos comprometemos a cumplir todo lo que se establezca para evitar la posibilidad de un error, de un daño, de lo que fuera. Es autorregulado. Y ojo, lo malo es que este código se convierte en deontológico y se convierte en una forma de sanción de los médicos entre los médicos. De manera que la deontología nos va a enseñar, a través de los códigos que establezcamos, todas estas situaciones que son las que debemos cuidar para evitar que el daño que se produzca sea producido en alguna circunstancia. Bien, entonces acá viene el concepto de responsabilidad. El estudiante que no viene, su responsabilidad. Se aprueba el curso, no aprueba el curso. No le puedo obligar. Eso no viene, ¿cómo hacer? Tenemos que tomar las medidas correctivas para el próximo año, pero ya se me escaparon. Bueno, por ahora, la responsabilidad es lo que tenemos. Esta palabra viene de respondere, que viene del latín, y que quiere decir por el cual todo lo que nosotros hagamos está sujeto de control. O sea, el daño teórico que se produzca, si es que es de nuestra responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es ese elemento que permite que las cosas se hagan con controles. Ese es un tipo de control. Bien, para ello, esta responsabilidad profesional, ya hemos visto que es bien tutelado por el Estado, está a través del derecho y de las instituciones de salud locales que nos permiten cuidar el cuidado de la salud a la luz de la información que tengamos de las instituciones supranacionales con las cuales hay una relación médica. Entonces, de esa manera estamos al cuidado. Y esa responsabilidad, de acuerdo al FERO, se puede decir está dos grandes grupos: la personal, que es civil, administrativa y ética, penal y ética. Cuando nosotros tenemos un error, las responsabilidades civiles, cuando hay resarcimiento económico y lo exigen los pacientes. Penal, cuando el paciente o el Estado demanda al médico, al profesional de la salud, para pagar con penalidad, estamos hablando de imprisionamiento o sanción si hubiera, administrativa a nivel institucional y ética del colegio médico. Esos son los cuatro frentes que se le hablan a un médico. Son terribles, es terrible, ojalá no le pase nada. Y acá me decir una figura que me parece interesante. Hay una responsabilidad institucional por la cual la organización donde trabajamos asume el rol en el concepto civil. Y esto ha sucedido porque en los últimos años han detectado a Alan García, recuerdan ustedes, no sé si estarían ustedes conscientes de esa época, hace unos 5 o 7 años, hizo que se le pague a una mujer que se contaminó, se contagió de SIDA en una transfusión sanguínea. Él abrió el camino para la responsabilidad compartida de tipo civil, por la cual la obligación, en este caso del Estado, es resarcir los daños que se produzcan. No el médico solo, sino el Estado. Pero la penal solamente lo que toca a nosotros. De manera que si pasa eso, el Estado no tiene nada que hacer. Nosotros vamos presos. Muy bien. De acuerdo a la técnica, entonces, eso sí me parece importante e interesante. Cuando hablamos de contractual, hablamos de contrato. El acto médico es un acto de contrato, por el cual las dos partes se ponen de acuerdo. Y esto es igual que cualquier contrato de carácter civil. Cuando ustedes compran algo, hacen un contrato por el cual garantizan algunas cosas que están dentro de lo que se compra, el bien, el servicio, lo que fuera. De manera que tenemos esto que se llama contractual, que es tácito en la medicina y que nos obliga documentariamente, generalmente, a un beneficio que vamos a recibir. Y en esta contractual, que en medicina se ejerce mucho, cuando la situación que se produce no está escrita, por ejemplo, las emergencias. De manera que esto tienen que saberlo, porque cuando sucede algo, piensen, además de civil, administrativo, contractual. Estuvo establecido, el paciente asumió, cuando él vino a la emergencia, sabía que le iban a mover sangre. Él vino con esa condición, entonces está contractual, porque no estaba previsto si le faltaba sangre, pero si venía para una cirugía, él sí había previsto. De manera que estos temas deben ustedes más o menos conocerlos para cuando tengan que defenderse en estas situaciones. La praxis médica, para hablar de malpraxis, hablamos de praxis, simplemente para hacer la antítesis, ¿no? Y praxis es el ejercicio profesional.
que hemos aprendido y que lo aplicamos en determinado momento. De manera que la praxis médica es lo que hacemos todos los días los médicos. Entonces, la malpraxis será lo contrario, solamente para explicarnos ese tema. Entonces, la malpraxis se llama así a lo que en Estados Unidos y en otros países se usa como un derivado de la palabra del inglés. Ellos utilizan mucho este malpractice, que en inglés quiere decir mala práctica en español. Pero actualmente se usa el concepto de negligencia médica en el argot popular. En el código de ética no se habla de negligencia médica, no existe, es un término jurídico y que ellos pueden utilizar los juristas. Cuando un médico entra en un proceso y lo llevan a un juicio penal, ahí se utiliza el término de ejercicio negligente, que lo encuentran en el código penal. Nosotros los médicos en la parte médica no usamos el término de negligencia. Se puede entender como malpraxis, pero ojo, malpraxis lo usan pegada o lo usan separada, de manera que este es otro problema que también se está estableciendo. De manera que lo importante es que la malpraxis se hace para los actos médicos, no los actos que no sean médicos que se producen en los hospitales. Si ustedes tienen un problema de abuso sexual, de acoso sexual o cualquier cosa que son tan frecuentes ahora, eso no entra como malpraxis. Malpraxis es un acto médico, nada más. Bien, entonces la malpraxis es negligencia médica y se define para efectos prácticos como esta omisión por parte de nosotros de prestar adecuadamente los servicios que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra profesión en su aplicación en nuestros pacientes. Y que obviamente el resultado de este mal uso o inadecuado uso es daño, que es el prejuicio. De manera que esto se entiende, pues obviamente, lo que es malpraxis o negligencia médica en este contexto. Lo importante